origen fabuloso que los historiadores atribuyen a los primitivos habitantes de las Canarias. El verdadero origen de los antiguos habitantes de nuestras islas es tan incierto y está tan cubierto de tinieblas como el de casi todas las naciones del mundo. Con todo, si yo fuese menos sincero y pretendiese publicar sobre mi palabra noticias decisivas, no habría para mis lectores cosa más categórica. Porque yo podría dar 2 hijos a Noé con los nombres de Crano y Crana y, trayéndolos felizmente a la Gran Canaria, los establecería en esta isla en calidad de reyes y de pobladores. En igual forma podría yo precisar a su sobrino Gomer, hijo de Jafet, a que, abandonando las comodidades del continente, emprendiese con ellos la misma peregrinación ultramarina cuyo considerable servicio tendría por premio la isla de La Gomera, a donde pasaría a recibir la investidura, seguido puntualmente de 12 mujeres y de 12 hombres. No pararía aquí el rápido engrandecimiento de esta casa, pues, para que pudiese contar otra testa coronada, formaría yo de la isla de El Hierro otro pequeño estado y le erigiría en reino, para colocar sobre su trono a Hirou, uno de los hijos segundos de Gomer. Pobladas tan ilustremente estas islas por unos personajes los más gloriosos de la estirpe postdiluviana, dejaría yo desiertas las otras, hasta que llegase el tiempo más a propósito de introducir en ellas algunas gentes cuya memoria de ningún modo fuese injuriosa a la de sus vecinos. Así, para poblarla de La Palma, me aprovecharía de la terrible sequedad que en el transcurso de 26 años padeció toda la península de España, época del fabuloso reinado de Abis o Abides, e inspiraría a muchos españoles el saludable pensamiento de transmigrar hasta esta isla, como a un asilo donde podrían redimir sus vidas de una muerte indigna del carácter español, y establecer en ella una colonia considerable. Todavía haría por Tenerife mayor fineza. Yo no la cedería a nación menos heroica que la romana, ni concedería el honor de poner primero el pie en ella a otro caudillo de menos mérito y reputación que Quinto Sertorio, pues solamente de este grande hombre me prendaría, para que, acompañado de 60 personas escogidas, desmontase el terreno y echéis los primeros fundamentos de la población en las inmediaciones de Icoden. En fin, yo haría justicia a nuestro continente de África, reservando las islas de Fuerteventura y de Lanzarote para refugio de ciertos africanos quienes, habiendo perdido los dedos y las lenguas en castigo de no sé qué rebelión contra los romanos sus opresores, se hallaron en medio del océano a discreción de unas ligeras barcas que, sin timón, remos ni velas, se hicieron el objeto de una providencia especial. Pero, cuando yo escribiese así y apoyase estas importantes noticias con la autoridad de Viana o de Núñez de la Peña, me perdonaría alguna persona cordata este abuso de la razón. Entiendo que nada ha deslucido tanto nuestra historia de las Canarias como la fábula de semejantes pobladores. Crano y Crana, hijos de Noé, establecidos en la isla de Canaria, no es más que una ilustre quimera. Gomer y su hijo, reinando en las de La Gomera y de El Hierro, es opinión pueril. Los españoles huyendo hasta La Palma a causa de la obstinada sequedad de su país es una novela, pues ni esta sequedad del reinado de Abis ni su mismo reinado pasan por ciertos entre los buenos críticos. Que Quinto Sertorio, hallándose en las costas de España, adquirió noticia de nuestras islas por el conducto de ciertos marineros y que al instante se apoderó de su corazón el deseo de venir a descansar a ellas, lo aseguran Salustio y Plutarco. Pero también añade este último que sus soldados por una parte y, por otra, la guerra de la Mauritania le frustraron aquel proyecto. Es verdad que Lucio Floro da a entender que Sertorio penetró hasta estas islas, pero se cree que esta expresión no significa más sino que tuvo conocimiento de ellas e intención de hacerles alguna visita, como advierte Minelio en sus notas, o, cuando mucho, que en su tránsito a la Mauritania hizo escala en alguna, sin que se pueda determinar en cuál. Aquella vaga anécdota de que unos africanos sin lengua se establecieron en Fuerteventura y Lanzarote es difícil de sostener. Es verdad que los historiadores Bontier y Le Verrier atribuyen a los gomeros esta circunstancia, cuando dicen que su lenguaje es muy extraño, porque hablan con los labios como si no tuviesen lengua, y que se decía que un príncipe por cierto delito los desterró allí con las lenguas cortadas. Pero si acaso la pronunciación irregular de los naturales de La Gomera dio fundamento a esta tradición, ¿por qué los isleños de Lanzarote y Fuerteventura habían de recibir de mano de Núñez de la Peña una nota de infamia que no merecía su lenguaje? El padre Abreu Galindo refiere que la historia de los africanos mutilados y abandonados a las aguas del mar se hallaba en un libro grande sin principio ni fin que estaba en cierta librería que tuvo la Santa Iglesia de Canaria. Sea este libro el que fuese, véase aquí el juicio que de esta historia se puede hacer prudentemente.
Sábese que cuando Hunerico, rey de los vándalos, hacía en África sus tiránicas conquistas, mandó cortar las lenguas de raíz y las manos derechas a unos cristianos de Tipasa, ciudad de la Mauritania cesariense, por causa de haber celebrado los divinos misterios públicamente y no querer admitir a un obispo arriano. Esta sentencia se ejecutó, pero se pretende que todos aquellos católicos prosiguieron hablando sin impedimento, de modo que Evagrio, Procopio y San Gregorio refieren el suceso después que Víctor de Vid certificó había tratado a algunos de ellos en Constantinopla. Como quiera que fuese, es claro que estos no vinieron a las Canarias. Es verdad que los gétulos vagabundos o los africanos de la Berbería occidental y costas fronterizas a estas islas tenían todo el derecho y facilidad de poblarlas. Así vemos que muchos escritores se han persuadido a que las poblaron en efecto. El padre Fray Alonso Espinosa se adhirió a esta opinión. El historiador Jorge Glass afirma que el lenguaje de los antiguos canarios era un dialecto de la lengua xilla que se habla en las montañas de Marruecos y Sus por la antigua nación de moros morroulbines que habita desde el monte Atlas hasta el Senegal. Ornio dice que, vencido cerca de la Mauritania el rey Anteón, huyeron a nuestras Canarias sus naves, donde se conservan algunas voces del continente de África. Pausanias refiere que, en el imperio de Antonino Pío, bajo el consulado de Torcuato y Juliano, fueron los moros enteramente deshechos y forzados a retirarse hacia las partes más remotas de la Libia y más acá del monte Atlante. Pero la reflexión que hizo Francisco de Gómara desvanece todo este sistema, porque los habitantes de las Canarias se diferenciaban de los moros de Berbería en costumbres, en trajes, en color, en carácter, en religión, y no es verosímil que, si en un tiempo hubo comercio y navegación entre ellos y las islas, se hubiese abandonado y olvidado enteramente por tantos siglos. Mas, aunque estos arbitrios de poblarlas tengan tantos inconvenientes, no hay duda que, si un genio inventor quisiese tomar otros recursos de igual naturaleza, jamás le faltarían, sabiéndose que muchos intérpretes y expositores del capítulo 10 del Génesis y del 27 de Ezequiel se inclinaron a que nuestras islas son las mismas que se llaman Elísias en la Sagrada Escritura, cuyo nombre tomaron por haberlas poblado Elisa, hijo de Javán y biznieto de Noé por Jafet. Véanse aquí los términos en que se explica Benedicto Pereira. A mí no me parece fútil, dice, la opinión de los que conjeturan que el mismo Elisa en persona, o sus descendientes, pasado todo el Mediterráneo y llevados más allá del estrecho de Gibraltar, aportasen a las islas afortunadas, y que éstas tomasen el nombre de Elísias de su primer poblador, lo que daría margen a los poetas para que en sus fábulas dijesen que allí estaba el sitio de los bienaventurados, llamándole Campos Elíseos. Es verdad que el profeta Ezequiel, hablando de las islas de Elisa, hace memoria de una circunstancia que, a lo que parece, no se verifica en las Canarias. Dice, pues, que los fenicios extraían de ellas el jacinto y la púrpura. Pero ¿en dónde tenemos hoy esta púrpura y este jacinto? El autor de las excelencias de nuestras islas, conociendo la dificultad, supone, con los expositores de aquel texto, que por jacinto no se ha de entender piedra preciosa, sino cierto color yacintino, purpúreo o violado, procedido de algún pececillo testáceo o de alguna hierba de especial virtud para tinte. Y, aunque no poseemos en nuestras riberas o por mejor decir, no conocemos las ostras marinas o el murís con que se comunicaba el color a la antigua púrpura, todos saben que tenemos la horchilla, aquella apreciable y famosa hierba que producen casi todos los peñascos de nuestras islas, y que hace uno de los principales ramos de su comercio por la cualidad de comunicar un hermoso color purpúreo o yacintino a cualquiera tejido de seda o de lana. En efecto, Plinio coloca nuestras islas cerca de las que llama purpurarias, y sabemos que las peñas de estas costas del mar Atlántico estuvieron como cubiertas de una prodigiosa cantidad de púrpuras. La púrpura getúlica es famosa en la antigüedad. Bien tendrán estas conjeturas su mérito, pero creo que no podrán sostenerse mucho tiempo de buena fe, sin que se hallen las Canarias constituidas en la obligación de restituir sus pobladores a otras islas y aún a la península del Peloponeso. San Jerónimo y Flavio Josefo dicen que Elisa pobló las islas llamadas Eólidas entre Italia y Sicilia, aunque otros autores piensan que de Elisa se llamaron helenos los griegos. No turbemos nosotros a estos pueblos en su pacífica posesión. También sería harto visible nuestro antojo, si intentásemos traer a las Canarias algún destacamento de aquellas 10 tribus de Israel que se llevó en cautiverio Salmanasar.
Porque, aunque esta famosa dispersión ha ministrado como un inagotable plantel de pobladores a muchos países cuyos historiógrafos se imaginan haber salido por este medio del embarazo en que las tinieblas que rodean el origen de todas las naciones los ponen casi siempre, se debe, no obstante, confesar que en ninguna comarca del mundo se hallaron menos pruebas de esta transmigración que en las Islas Canarias. Aquí no se encontraron ningunas señales de hebraísmo en idioma, costumbres, usos, ritos ni ceremonias, y su ignorancia en todo género de letras desde luego se opone a cualquiera que pretenda atribuirles semejante extracción. Réstanos solamente examinar dos opiniones, las más plausibles, sobre el origen de los primitivos isleños. Una es la que los considera colonia de aquellos cananeos que abandonaron su país al tiempo de la invasión de los israelitas y otra la que los reputa por un resto de los hombres atlántides. La opinión primera, que es de Ornio, tiene a la primera vista un gran carácter de solidez. Nadie ignora que, después de la entrada triunfante de los hebreos en la tierra de Canaán, conducidos por Josué, viéndose sus moradores, conocidos bajo el renombre de fenicios, sin otras posesiones que las estrechas orillas del mar, volvieron los ojos a la marina y se aplicaron con más ardor que nunca a hacer florecer su comercio. El colmo de fortuna, de riquezas y de poder a que los elevó esta política hará siempre el asombro de la historia antigua, pues ellos no solo recorrieron todo el Mediterráneo y sus islas hasta penetrar nuestro océano Atlántico y ser como sus primeros señores, sino que también enviaron colonias al África, a Cádiz y a otros países, sin hablar de Cartago, de que hicieron una metrópoli. Procopio dice que en su tiempo se veían todavía cerca de la ciudad de Tánger, en Numidia, 2 columnas de mármol con la inscripción siguiente en lengua fenicia: nosotros somos de aquella gente, que huyendo del insigne salteador Jesús, nos pusimos en salvo. Y San Agustín añade que muchos paisanos del África, preguntados de qué nación o pueblo descendían, daban por respuesta, en lengua púnica, cananos, esto es, de cananeos. Este establecimiento de los cananeos o fenicios a lo largo de todas las costas africanas, que todavía es la opinión de los árabes y de muchos católicos, abrió camino al citado Ornio para hacer venir algunos a las Islas Canarias y transportarlos después de las Canarias a la América. La África, habitada por una nación acostumbrada a poblar nuevos países, por una nación cuyo carácter y pasión dominante era la de las navegaciones más atrevidas, por una nación, en fin, que ciertamente hacía sus visitas con alguna frecuencia a las Islas Afortunadas y que hallaba en ellas un terreno muy pingüe y delicioso, ¿había de quedarse sin enviar a ellas algunas colonias? Parece imposible. En efecto, el nombre de Canaria y de Gomera, que tenían otros pueblos de las faldas del monte Atlante, pareció a nuestro autor una prueba bastante decisiva del establecimiento de los cananeos en ellas. No obstante, yo veo que, para adherir sinceramente a esta opinión, sería preciso no comparar nunca el carácter de los cananeos y fenicios con el de los antiguos isleños. Nada hay más contrario. Religión, costumbres, artes, ciencias, todo es de semejante y arguye diferencia de origen. Los cananeos tenían ídolos y los adoraban. Inmolaban sus hijos en las calamidades públicas o los lustraban pasándolos por medio del fuego. Sus abominables pecados, que los habían hecho el oprobio del linaje humano, fueron la causa de su dispersión por el mundo. Eran magníficos en los edificios, y sus ciudades y plazas fuertes inspiraron terror pánico en los emisarios que destacó Moisés a explorar la tierra que había de invadir. Amaban el lujo y el regalo hasta un punto excesivo. Su pericia en la ciencia náutica y en todas las partes del comercio nos obliga a que todavía los miremos como a unos hombres originales, a quienes debe mucho la sociedad. El comercio y el lujo exigen un más que mediano gusto en las artes y ciencias, y no les faltaron estos adornos a los fenicios, sabiéndose que ellos fueron los primeros que introdujeron en la Grecia la invención de las letras. Así no hay duda que una nación tan civilizada e instruida haría mucho honor a cualquiera país donde se hubiese establecido. Pero las Canarias, a la verdad, no vieron en sus primeros pobladores ninguna de aquellas cualidades, pues, aunque éstos tenían alguna idea confusa de Dios, a quien daban diferentes nombres sublimes y adoraban sobre ciertos peñascos eminentes y pequeñas casas de oración, no sabían qué cosa era un ídolo ni jamás aplicaron sus manos a este género de obra. Sus sacrificios no eran crueles, ni aun cruentos. ¿Y cómo podrían serlo algunas simples libaciones de leche, o la separación entre los corderos y sus madres por algunas horas? El pecado nefando, borrón que cubrió la nación cananea de tanta ignominia, no era conocido a los antiguos isleños, según aseguran nuestros historiadores.
Lejos de habitar estos en ciudades opulentas y edificios suntuosos, apenas poseían el arte de construir ciertas casillas irregulares de piedra seca, ciñéndose su vanidad al alojamiento de las cavernas y las grutas. El lujo de los cananeos estuvo harto contrapesado con la frugalidad de los pobres, los sobrios e inocentes guanches. Harina de cebada tostada que llamaban gofio, queso, leche, carne, raíces, frutas silvestres, pieles, hojas de palma, juncos, plumas, véase ahí toda su comida y su vestuario. ¿No sería más fácil hallar semejanza entre un sibarita y un crotonato que entre un canario y un fenicio? Pero crece todavía esta diferencia cuando se hace reflexión sobre la absoluta ignorancia en que estaban sumergidos nuestros isleños por lo concerniente a artes útiles y agradables, a las ciencias, al comercio y a la marina. Bien podrían los canarios haber sido fenicios, sin ser de aquellos que sabían leer y formar caracteres como los que estableció Cadmo en la Beocia. Mas parece que no podrían serlo e ignorar el modo de navegar y de transportarse cuando no fuese de una isla a otra, a lo menos de un cabo a otro de la misma isla. En efecto, los antiguos canarios no se embarcaban ni habían hallado el secreto de construir una balsa o una canoa regular. Pueden ser resto de los hombres atlántides. El peso de estas consideraciones nos quita sin duda de entre las manos el fácil expediente de poblar de cananeos las Canarias, porque si la absoluta diversidad de ideas, carácter y costumbres es argumento de lo contrario, si las modales sencillas y el método de vida de aquellos indígenas solo anuncian un linaje de hombres de los tiempos heroicos cuyos principios se pierden en el obscuro abismo de los siglos, claro está que haríamos mejor en adoptar la opinión de los que los han reputado por unas reliquias de la nación atlántida. Quizá volveríamos a embarazarnos aquí con las dificultades sobre la isla atlántica de Platón si, para probar la existencia de los hombres atlántides, fuese precisa la existencia de aquella tierra, pues aun los mismos que la consideran fabulosa reconocen que hacia el occidente de África y Europa hubo una nación antiquísima de atlántides como la hubo de pelasgos en la Grecia, de aborígenes en la Italia y de autóctones en las Galias, la cual era una colonia de egipcios, descendientes de Neptuno, esto es, habitantes del Océano Magno, cuyas guerras con los pueblos más allá de las columnas de Hércules dejaron no sé qué confusa memoria en la tradición de los hombres. De manera que esta especie de gente debe ser tenida por el tronco fecundo de cuantos en lo primitivo habitaron nuestras islas y sus contornos. Que los antiguos canarios fuesen una nación original y de costumbres simples, semejantes a las de los héroes y patriarcas, es fácil convencerlo, porque, cualquiera que pase mentalmente los ojos por sus usos, ideas, ceremonias y modos de pensar, que examine su gobierno y su religión, que compare su tenor de vida con el de los primeros hombres, no hay duda tendrá la satisfacción, y aun el placer, de encontrar la naturaleza en toda su simplicidad y primera infancia. Así, cuando sin atender a esta práctica de costumbres sencillas, tan general en todas las 7 islas Canarias, se ha pretendido atribuir diferente origen a los naturales de cada una, se cayó en un error grosero, nacido quizá de haber precipitado el juicio. La relación que vamos a hacer de ellas no solo podrá comprobar el origen de los canarios, sino también el común origen. Sus figuras. Los antiguos isleños, por punto general, estuvieron dotados de unas fisonomías recomendables. Bontier y Le Verrier se habían preocupado a su favor de tal manera, que no dudaron decir, id por todo el mundo y casi no hallaréis en ninguna parte personas más hermosas ni gente más gallarda que la de estas islas, tanto hombres como mujeres, además de ser de buen entendimiento, si hubiese quien los cultivase. Los naturales de la Gran Canaria parecían bien hechos, llenos de un brío noble y de una sólida marcialidad, y, aunque las personas del otro sexo eran trigueñas, no dejaban de ser hermosas y tenían los ojos negros y rasgados. Pero en Lanzarote afeaba mucho la boca de las que criaban la circunstancia de tener el labio inferior demasiadamente largo, cuya monstruosidad provenía de otra monstruosidad mayor, porque, si creemos a los historiadores citados, carecían las mujeres de leche en los pechos y alimentaban a los recién nacidos dándoles a mamar los labios. Los isleños de Fuerteventura eran hombres de grande estatura y valor extremado, y, aunque quizá los palmeses fueron de mayor cuerpo, se dice que no eran tan valientes. Los gomeros y herreños tenían mediano talle, pero eran fuertes, ágiles y animosos. Se equivocó Durté en la relación de su viaje a Lima, cuando asegura que los antiguos habitantes de Tenerife, aunque formaban una nación robusta y de una estatura sobre lo regular, eran todos flacos, morenos y por la mayor parte de nariz chata.
porque si bien los guanches que habitaban hacia las partes meridionales de la isla eran de una tez bastantemente tostada como lo son en el día cuantos españoles moran en ellas, no por eso dejaban de ser blancos, rubios y de buena persona los que vivían en los distritos del norte. Por tanto, escribe Mons de Buffon que los naturales de las Canarias no eran negros, sino que los viajeros los recomiendan a todos por bien hechos, de grande estatura y de complexión recia, en especial las mujeres, que nos pintan hermosas y con las cabezas coronadas de cabellos muy finos. He visto algunos esqueletos o momias de estas guanchinesas, en cuyos cráneos se conservaban los cabellos dorados. Pero no salgo por fiador de la estatura gigantesca que se dice tenían algunos guanches, por más que el padre Espinosa asegure que, entre los príncipes descendientes de los reyes de Weimar, hubo uno de 14 pies de alto y de 80 dientes, y aunque el padre Abreu Galindo añada que en Fuerteventura estaba el sepulcro de cierto gigante llamado Mahan, que tenía de largo 22 pies. En unos colosos semejantes siempre tiene mucha parte el hipérbole. Su carácter. Eran los naturales de Fuerteventura y Lanzarote propensos a la conmiseración, austeros para sí, capaces de amistad, festivos y aficionados al baile y a la música. Los gomeros se inclinaban a hacer pruebas de ligereza, a tirar, huir y mostrar una gran presencia de ánimo en los lances difíciles. Puede decirse que la melancolía era el humor predominante en los isleños de La Palma y de El Hierro. Por el contrario, los canarios parecían alegres, ágiles, ingeniosos, complacientes, bravos, de una veracidad inexpugnable, según Cairasco, y los mayores traidores del mundo, según Bontier y Le Verrier. Finalmente, los guanches de Tenerife eran hombres robustos, ágiles, aguerridos, amantes de la patria, modestos, generosos y sensibles al honor. Felices todos si con conocimiento del Evangelio hubiesen podido poner más tiempo su inocencia a cubierto de la ambición y del derecho del más fuerte. Sus idiomas. Decía don Juan Núñez de la Peña, los naturales de cada una de estas islas hablaban lengua diferente, pues no se entendían entre sí cuando llegó el caso de reunirse. Luego cada isla estaba habitada de un pueblo de diverso origen y extracción. Véase aquí una lógica precipitada que le obligó a buscar por el mundo aquellos extraordinarios pobladores que trajo a las Canarias. Se sabe que en la América, a pocas jornadas de camino, ya los indios no se entienden unos a otros. ¿Diremos por eso que todos tuvieron diferente origen? En unos mismos reinos de Europa se observa una portentosa variedad de dialectos, porque, aunque todo se envejece y altera, nada tanto como el idioma. ¿Qué castellano comprendería ahora sin trabajo el lenguaje obsoleto que hablaron sus mayores en los siglos de los Alfonsos y los Sanchos? Y, si entre los pueblos de un mismo continente y de una misma nación, que sucesivamente se comunican y corresponden, se altera el idioma de tal forma, que en cada centuria hay una revolución en que recibe cierto nuevo carácter, ¿quién se admirará de que nuestros primitivos isleños, habiendo vivido sin comunicación ni comercio durante una larguísima serie de años, corrompiesen su lenguaje hasta darle una diferencia sensible? Pero, a pesar del tiempo, a pesar de la falta de comunicación y a pesar de nuestro mismo cronista, yo reconozco sobrada afinidad entre los idiomas que hablaban los canarios, y se me figuran dialectos de una lengua matriz, aun sin academias instituidas para fijarla. El aire de los términos y el genio de las voces es semejante. La mayor parte de sus dicciones empezaban con T, o con Che, o con Gua, según se puede observar fácilmente en los nombres de muchas poblaciones y campos que conservan los que les pusieron los naturales. Los guanches de Tenerife, aunque hablaban poco, era en un tonillo apresurado y pronunciaban en el fondo de la garganta, a lo africano. Por el contrario, los gomeros, quienes apenas parece que usaban de la lengua para las precisas articulaciones, lo que dio fundamento a aquella opinión vulgar que los hacía descendientes de unos delincuentes, privados del expresado miembro en castigo de sus delitos. Si el breve y sucinto diccionario que he querido insertar aquí para testimonio de la semejanza de sus idiomas acaso cansare al lector, no será difícil omitir su lectura.